Grábenos, don David. Vi que temprano mencionabas la nota, Toño, y tenemos que reflexionar, desmenuzar esta exclusiva que publica Raúl Olmos. Es lamentable darnos cuenta de quienes nos gobernaban. Peña Nieto fue tildado de pendejo, pero de pendejo no tenía ni un pelo en el copete, Toño. Fíjate, Raúl Olmos da a conocer que Marcelo Odebrecht, el corrupto de Marcelo Odebrecht, de la corrupta Odebrecht, confesó desde mayo de 2017 a la PGR que dio dinero a la campaña de Peña Nieto, pero su declaración fue ocultada. Si esa información la hubiera compartido a la FEPADE, el caso pudo haberse llevado ante un juez hace 3 años. Y hoy lo que publica el periodista es que ya ha prescrito el delito. Lo publica Raúl Olmos y dice así: Marcelo Odebrecht confesó en mayo de 2017 que había dado dinero a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Si la Procuraduría General de la República hubiera actuado, la investigación que involucraba al entonces presidente pudo haber sido llevada ante un juez penal desde hace 3 años por un ilícito que se castigaba hasta con 9 años de cárcel. Fue desde el 16 de mayo de 2017 que Marcelo Odebrecht confesó ante funcionarios de la PGR que la constructora brasileña que lleva su apellido había aportado fondos a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. Pero esa declaración fue ocultada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con lo que se evitó la posibilidad de que los involucrados, incluido el expresidente, fueran enjuiciados. Ahora, el delito electoral cometido en la campaña de Peña ya está prescrito, lamenta Santiago Nieto, a quien la PGR le ocultó el expediente cuando él era titular de la FEPADE en el 2017. Ahora entendemos todo, Toño. Santiago Nieto fue perseguido por Lozoya y por Peña Nieto y buscaron sacarlo de la jugada porque sabían el peligro que significaba, el peligro de cárcel para estos personajes. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo es como un rompecabezas. Si la confesión de Marcelo Odebrecht se hubiera compartido con la FEPADE en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, hubiera existido la posibilidad de en ese entonces llevar la investigación ante un juez penal para su judicialización, dijo Santiago Nieto, quien actualmente le decía es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En su confesión realizada en mayo de 2017, el máximo directivo de Odebrecht hizo referencia en múltiples ocasiones al apoyo otorgado a la campaña presidencial de Peña Nieto, aunque aclaró que quien conocía los detalles de cuánto se pagó y en qué forma era el director de la compañía en México, Luis Weil. Ahí te la dejo de tarea, Toño. Dime tú si no era una porquería lo que teníamos en el gobierno anterior. Una PGR, la disque procuradora de justicia, que torcía las cosas para no hacer justicia porque se llevaban de por medio al presidente en funciones. Hijos de la chingada, Toño. Pero a ver, Vicente, incluso si de pronto la PGR priista hubiera presentado estas confesiones de Marcelo Odebrecht a la FEPADE, ¿verdaderamente crees tú que en tiempos de Enrique Peña Nieto, siendo él el presidente de ese entonces, ese sí que sí tenía, disculpe usted el brutalismo, pero sí, ese sí que sí tenía un poder absoluto? ¿Tú crees que un juez lo iba a acusar formalmente de algo? No, yo creo que está mejor que podamos tener estos indicios y que nos enteremos de todo esto ahora. Es indignante, en efecto, que la PGR priista le haya dado carpetazo y fíjate cómo es que el mismo presidente López Obrador asegura que cuando existe en el Instituto de la Transparencia la denuncia, la querella, la solicitud de información sobre el caso de Odebrecht, lo archivan como confidencial y todo lo quieren pues meter debajo del tapete, ¿no? O sea, en ese sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, se los digo, se abrieron las puertas del infierno con Calderón,
pero vivimos el infierno con Enrique Peña Nieto y esta es una de tantas rayas al tigre, Vicente Serrano. Hoy creo que sirve como indicio, ya prescribió, ya ni modo, ¿no? Pero es un indicio y esto por supuesto que la gente tiene que conocerlo. Esto no lo puede olvidar la gente. Considero que debemos hacer toda una lista de todas las rayitas de Enrique Peña Nieto. Por eso, Toño, es tan importante la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Habrá muchos delitos como este que ya prescribieron, pero viene la integración de la Comisión para la Verdad. Y esa, por lo menos, nos dará claridad de qué tan sucio fue, de qué tamaño fueron las groserías al pueblo de México. Y ahí va, para que te enojes aún más la verdad estoy muy molesto por esto. Fíjate que leo de lo que publica Raúl Olmos, que en ese entonces era el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, y cuando la PGR obtuvo la confesión de Marcelo Odebrecht, el titular de la PGR era Raúl Cervantes, quien había fungido como abogado de Peña Nieto en la defensa de la elección de 2012, y aquel que tenía un Ferrari registrado en una dirección de una casa de interés social. Sí, seguramente te acuerdas de aquel caso. El Ferrari creo que era hasta rojo, pero qué poca madre de estos que, insisto, torcían todo para no salir raspados. Raúl Cervantes, de hecho, renunció a la Procuraduría General de la República en un descuido porque le ganó la conciencia, no pudo con su conciencia. Es que esa es otra, ¿no? Híjole, yo no creo que tengan conciencia estos señores, ¿no? Y señoras, porque también en esto están metidos muchos hombres y mujeres de la política y de estas esferas del poder. Esto del Ferrari, de lo que nos hacían de los mexicanos, pues era el pan de cada día en México, desafortunadamente, Vicente. Era con lo que nos pagaban estos políticos que supuestamente habíamos elegido nosotros y que no es cierto, ¿eh? No, nosotros pues no los elegimos, llegan mediante fraudes, evidentemente, y esta es la realidad. Qué bueno que mencionas lo de la consulta. Yo creo que después de esa consulta para juzgar a expresidentes, es necesario que haya una consulta también para exigir que le quiten su registro al Partido Revolucionario Institucional, exigir que prohíban ese partido, en definitiva. Pues sí, lo hemos dicho tantas veces en este espacio, mi querido Toño, que no queda más que seguir insistiendo. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura.